¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Estoy emocionado de poderlos saludar, aunque sea por este medio, por el momento que vive nuestro país y el mundo entero. Y realmente fue una idea de nuestro querido amigo, el doctor Raúl Contreras Bustamante, flamante director de nuestra Facultad de Derecho, que se acaba de reelegir por 4 años más y que nos sugirió a los presidentes de colegios que tuviéramos por este medio la comunicación con todos, con toda la comunidad jurídica, y esa fue la idea de tratar estos temas en los cuales quiero compartir y desde luego que tengamos una interacción importante. Se me estaba ocurriendo ahorita antes de entrar a cámara de que pudiéramos la semana que entra invitar a Núñez Paz, que está en la Universidad de Huelva, a la maestra Nieves Sanz Mulas, que está en la Universidad de Salamanca, España, y tal vez por Zoom podernos comunicar y hacer una mesa de trabajo sobre política criminal y algunos otros temas. Más que nada, yo creo que en estos momentos en que estamos en nuestra casa, pues tenemos que tener la mente ocupada para la ocupación, y por eso se nos ocurrió, se dio a hacer esta plática. Por el segundo momento quiero felicitar a mi querido amigo, el maestro Andrés Iván de Anda Juárez, porque hizo este estudio sobre que le denominó teoría del delito, una aproximación a sus fundamentos. Yo creo que contribuye al gran acervo ya que tiene la dogmática jurídico-penal mexicana y creo que es trascendente. Estaremos presentando este libro en línea el próximo día jueves. Yo les daré las indicaciones, la tendremos que hacer por Zoom y creo que nada más llegamos a 100 gente para que participen. Vamos a ver si podemos abrirlo a más gente, pero lo entero, pero que estoy seguro y confiado en Dios que saldremos adelante. Miren, la idea de charlar hoy es hacer una pequeña remembranza y algunos apuntamientos muy generales de lo que hoy podemos analizar como teoría del delito. En primer término, quiero decirles cuál es mi postura respecto de la teoría del delito, porque siempre se habla y todos lo mencionan, y cuando yo fui la primera vez a Europa, iba yo muy inquieto en cómo mi postura, que acojo por ahí de los años 80, 86, cuando yo empiezo a dar clases en el 10 de octubre del 86, y que mi postura fue hacia el funcionalismo, y que en ese momento se me recriminó por toda la dogmática de mi país el tener estas cuestiones. Lo hacían a manera de broma, don Fernando Casiano Tena, don Raúl Carrancay Rivas, bueno, los grandes maestros de esa época que he tenido la oportunidad, que me han formado, traían una tendencia de un causalismo normativista. Y entonces cuando yo empiezo esta tendencia del funcionalismo, el punto central era ¿por qué funcionalismo? ¿Por qué cómo se evoluciona? Entonces voy a hacer una breve referencia desde mi perspectiva de por qué creo que la evolución de la teoría del delito se debe, primero, a los casos prácticos que se presentan y segundo, a la evolución filosófico-jurídica que ha habido. Cuando nosotros empezamos a estudiar la dogmática y vemos que, por ejemplo, en el causalismo había dos vertientes, el positivismo y la parte axiológica, pero que después con la evolución en Belsel por los años 30 tenemos nosotros el famoso, la acción final, y desde luego desde una base ontológica y que se transforma a una situación, se transforma posteriormente en los años 70 con los trabajos de Roxin, con los trabajos de Jacobs y desde luego algunos otros juristas anteriores, a darle un sustento desde un ámbito óntico-normativo y un ámbito normativo. Entonces, la primera conclusión que podríamos llegar con esto que estoy refiriendo es que no ha sido un capricho, o como me decía don Fernando Casiano Tena, basta de ismos, causalismo, finalismo, funcionalismo. No ha sido una situación que a nosotros es una necesidad por el desarrollo filosófico jurídico que se ha dado. Y en cuanto a los métodos de estudio que se han evolucionado, eso ha hecho las transformaciones. Hay un libro extraordinario de Jesús María Silva Sánchez, con quien nos une una gran amistad, y en el cual Jesús María dice aproximaciones al derecho penal, y ahí él hace una forma magistral cómo fue evolucionando y cómo se va dando. Pero también hay que tomar en cuenta una cosa. Cuando nosotros presentamos en la vida práctica un caso que se está dando ya un fenómeno, un caso real, y que lo queremos llevar a la dogmática, nos damos cuenta que a veces el derecho penal
siempre está atrás. El derecho penal llega tarde, como dicen hoy en día las tendencias modernas, de que el derecho penal llega cuando ya violaron, cuando mataron, y ¿por qué no ex ante? Y esa es una de las posturas que maneja Sanguinetti, maneja también Jacobs, en el sentido de decir que porque no sancionar antes. Entonces ahí viene la gran problemática, si debemos de sancionar por el disvalor de la acción o el disvalor del resultado, o como los grandes sistemas se basan en un disvalor del resultado, es decir, cuando se pone en peligro el bien jurídico tutelado o cuando se afecta el bien jurídico tutelado. Pero hoy la gran tendencia ya pone en tela de juicio si realmente debemos de esperar la situación de la afectación al bien jurídico tutelado, porque entonces las nuevas posturas, o al menos las tendencias que son jacobianas, dicen que estaríamos en presencia que se quebranta la expectativa que se tiene del sujeto respecto de la norma, y entonces ahí se puede sancionar. Estamos en una situación de un disvalor de la acción y un disvalor del resultado. Ahí tenemos que tener muchísimo cuidado con esta postura. Pero yo creo que algo que contribuye a esto que estoy mencionando es que los casos prácticos que se han presentado en la dogmática forzosamente han derrumbado bibliotecas completas, jurisprudencia completa. Cuando esos casos se presentan, hay una transformación y hay un cambio. Y entonces yo ahí quisiera ir planteando, porque mucha gente me preguntaba cuando yo hice la publicidad de esto, sobre el caso de la tortilla española, sobre el caso de la muerta, que muchos de ustedes que ya hemos tenido la oportunidad de estar en foros, la oportunidad de estar en muchas clases, que hemos ido viendo cómo se ha transformado, cómo se ha ido dando este tipo de ejemplos. Voy a iniciar primero haciendo una síntesis de lo que acabo de referir. Causalismo nace en un marco histórico, estamos hablando de 1870 y a los 1930, con las tendencias y los cambios. Eso no quiere decir que hoy en día no lo tengamos. Los grandes maestros de la Facultad de Derecho se ubican en su contexto, en sus libros. Yo parto de los libros que han escrito y de las conferencias que he escuchado de ellos, que se ubican dentro de un contexto netamente de un causalismo normativista. Y tampoco estamos exentos aquí, ni está exento España para darlo. Yo me acuerdo porque tuve la oportunidad de convivir muchísimo e inclusive estar en foros con don José Cerezo Mir, este gran hombre que tiene una escuela terrible como es Carlos Romeo Casabona, Luis Gracia Martín, que Luis Gracia Martín, bueno, sigue siendo un sujeto sobre la cuestión dada de un causalismo, sobre la cuestión de su formación y de su estructura, que no van a cambiar porque les convence, porque siguen diciendo, e inclusive voy a platicar una anécdota. Luis Gracia Martín me invita a dar mi primera conferencia en el año 1997 en Zaragoza, España, y me dice, quédate en el hotel, yo paso por ti más al rato para ir a la conferencia, pero mi inquietud me dice, pues voy a ir a la universidad para conocerla, etc. Y cuando llego, tenía una hora diciéndole a todo el auditorio que la teoría de la imputación no existía. Entonces llegué ya con don José Cerezo, nos sentamos, empezamos a platicar y le dije, tiene una hora el maestro Luis Gracia Martín diciendo que no existe la imputación objetiva. No le digo, no le hagan caso. Ahora van a conocer por qué sí hay imputación objetiva. Y lo interesante de esto, que don José Cerezo Mir, de las pocas modificaciones que le hizo a su manual de derecho penal, fue introducir la teoría de la imputación objetiva en su trabajo en el año de 1997. Coincidentemente es cuando sale mi libro de la teoría del delito y que yo plasmo ahí por primera vez para la dogmática mexicana la teoría de la imputación objetiva y que posteriormente la complemento con la teoría de la imputación personal. Entonces, toda esta estructura, si se dan cuenta, podemos resumirla de esta manera. Causalismo, finalismo y funcionalismo, cada sistema lo que ha buscado o lo que ha tratado de estructurar es que la gente, fíjense bien, que los casos prácticos que se presentan dentro de la dogmática y dentro de la vida real puedan ser solucionados bajo un esquema de seguridad jurídica. Yo por eso me afilio a una cuestión del funcionalismo, porque da criterios normativos y no causales. Este es el primer punto. No estoy dentro de la situación de hablar de cursos causales, sino de cuestiones normativas que nos puedan dar solución. Nada más pongo ejemplos. En los casos en los cuales el nexo causal puede crearnos gran problema.
Ya hablando de tipicidad con la evolución de la teoría del delito, que es lo que yo quiero organizar en esta exposición, fíjense bien, si nosotros decimos causalismo, la causa de la causa es la causa de lo causado. Feuerbach, 1950. Pero todas esas estructuras de causa-efecto, pues bien criticadas por los grandes juristas, porque dicen que es una causa y es un efecto. Pero si yo suprimo mentalmente la conducta de A, no se hubiera producido el resultado muerte de B. Y ahorita vi que por ahí andaba mi amigo Raúl Ruiz Compián, al doctor Raúl Ruiz Compián, a quien le mando un fuerte abrazo, porque él hizo la tesis doctoral sobre un caso famoso de una persona que físicamente se veía normal, pero si tenemos una sustancia para la cuestión de la empatía en el cerebro, sin esa sustancia él la carecía, entonces tenía que tomar medicamento. Cuando no lo tomaba, el sujeto no tenía empatía sobre las cosas. Y entonces son trabajos de investigación que revolucionaron toda esta situación en la imputabilidad. Pero también tenemos casos para el nexo causal que quiero mencionar. Fíjense bien. En el Estado de México, un sujeto le toca, están en un bar y está una pareja de jóvenes, donde llega un sujeto que está ebrio, lleva 4 o 5 días tomando y le toca los glúteos a la dama. La reacción del novio no fue golpearlo ni empezarlo a batir a golpes, no. Simplemente con la mano extendida lo empujó. Lo empujó, cayó sentado el sujeto y se broncoaspira. Y aquí viene una problemática ya de nexo causal. Si nos vamos al causalismo diríamos, si yo suprimo mentalmente la conducta de ligeramente haberlo tocado, el sujeto no hubiera caído y no se hubiera broncoaspirado. Y entonces ellos dan la solución a decir causa-efecto. Nosotros no, nosotros que nos ubicamos en el funcionalismo utilizando la imputación objetiva, diríamos, hay incremento del riesgo, autopuesta en peligro o fin de protección de la norma para darle contenido a la imputación objetiva. Y fíjense la importancia de usar criterios normativos y no solamente los criterios causales. Aquí es evidente que el sujeto al momento de empujarlo no tiene el ánimo de privar de la vida, porque tenía la fortaleza y los medios para haberlo hecho. Simplemente lo que quiso fue que el sujeto dejara de estar molestando. Cuando cae sentado el sujeto, que lleva 5 días bebiendo, el alcohol que trae le hace el reflujo, se broncoaspira y muere. ¿Le es objetivamente imputable este resultado? Yo creo que ahí es trascendente la situación de la imputación objetiva. ¿Incremento yo el riesgo sobre el bien jurídico tutelar de la persona o está en una autopuesta en peligro esta persona? Es decir, independientemente de que la persona lo empujen o simplemente lo hagan hacia atrás o se acueste o se siente, por el estado alcohólico que tendría, sí va a broncoaspirar. Por lo tanto, le es objetivamente imputable a título de imputación a la víctima ese resultado a la persona. Ya estoy marcando una posición normativa para poder justificar el nexo causal. Y voy a poner un segundo ejemplo y luego ya voy a entrar de lleno a la problemática de la tipicidad. El segundo ejemplo sería el caso del A quiere matar a B. Se le para junto a su carro para poderlo matar. Entonces se estaciona un carro, al lado de él el asesino. Le dispara 1, 2, 3, 4 tiros y no le da. El otro sujeto se da la fuga en el carro y él lo va siguiendo. Llega un momento en que ya no tiene cómo hacer, se baja y empieza a correr y se mete a un bosque. Este sujeto lo va correteando en el bosque y cuando le dispara, falla, ya le queda una sola bala. Le dispara, no le da, pero la bala rebota en una de las rocas y cuando el sujeto sigue corriendo, la víctima se le incrusta en la cabeza la bala. En este caso, es un problema de nexo causal. Hay desviación de curso causal, adelanto de curso causal, anticipo de curso causal, reemplazo de curso causal. Les pregunto, y lástima que no tenemos para la interacción, pero aquí la problemática sería, ¿le es objetivamente imputable el resultado muerte de esta persona al sujeto que disparó? Todos diríamos sí. ¿Por qué? Porque el sujeto quería matar y al final pues no le dio, pero rebotó la bala y le dio en la cabeza. Se conjuga
con otro caso muy famoso que sucedió en México y que algunos magistrados me preguntaron o me pidieron una opinión. Secuestran a un menor y ese menor empieza a llorar, pues claro, tiene 4 meses, empieza a llorar, no le están dando atención y los secuestradores lo meten en una bolsa, en una funda de una almohada y lo empiezan a golpear contra la pared y deja de llorar el niño. Ellos, creyendo que ese niño ya está muerto, van y lo entierran. Al final los detienen, van, sacan a ese menor y ese menor murió de asfixia y no por los golpes. Entonces aquí el problema es dolus generalis, primer planteamiento, segundo planteamiento, curso causal, y el tercer planteamiento sería el de la imputación objetiva. Yo me iría a que en estos casos el dolus generalis no puede manejarse para poder nosotros llegar a la conclusión de que si no murió cuando yo quise y murió de otra manera, entonces sí le es objetivamente imputable el resultado muerte de la persona. No, yo plantearía desde esto, en una exacta aplicación, porque el derecho penal es de exacta aplicación. Tendríamos nosotros un curso causal de que el sujeto, en el primer caso, quiere matar al menor y no lo mata. Después incumple un deber objetivo de cuidado. ¿Cuál era? Pues verificar si estaba muerto o no ese menor. Cuando lo entierra, entonces ya hay un problema de un segundo momento de curso causal en donde le es objetivamente imputable porque muere. Entonces yo lo planteo desde la perspectiva que hay tentativa de homicidio doloso y estamos frente a una cuestión de un delito de homicidio culposo por no verificar la situación de si estaba muerto o no y enterrarlo de esa manera. En los dos entonces se conjugaría tentativa de homicidio y homicidio culposo. Y en el otro supuesto que hemos planteado, en el que va disparando, cuando dispara la primera bala, no le da, 5 disparos y no le da. Cuando pega en la piedra y se le incrusta, desde mi perspectiva, incumple un deber objetivo de cuidado porque no prevé lo previsible y entonces, desde mi punto de vista, habría también tentativa de homicidio y homicidio culposo. Yo estoy seguro que esos temas, inclusive no sé si por Messenger de Facebook o vamos a buscar la forma en que tengamos comunicación, porque estoy seguro que está creando ya alguna situación de discusión dogmática y más con tantos juristas que estoy viendo que se están uniendo a esta plática. Ahora bien, yo quiero empezar, antes de hablar de la tipicidad, y poner un caso muy sonado en España que es de 2 ecuatorianos y que le llaman o que le denominan el caso de la tortilla española o de patatas, como le llaman allá. En este caso es una pareja de ecuatorianos, ya se casan, viven en su departamento, pero él tenía una fantasía con su mujer. Lo que él quería era prepararle una tortilla española a su esposa, cosa que me parece correcto, que el esposo se ponga a hacer la comida, pero él quería estar desnudo y que la mujer, mientras él preparaba la tortilla española, le hiciera sexo oral. Entonces la escena es así: él está preparando desnudo la tortilla española, pone el aceite, empieza a calentar la tortilla y la mujer le está haciendo sexo oral. Cuando de repente él le escurre, incumple un deber objetivo de cuidado y le escurre el aceite hirviendo en la cabeza a la mujer. Ella, como reacción, aprieta la mandíbula y casi le cercena el pene. En este caso, en este supuesto de hecho, le es objetivamente imputable a él lesiones por quemadura, a ella lesiones hacia un órgano sexual, al órgano sexual. Ahí está el planteamiento. O estamos en presencia, si lo vemos desde la cuestión o perspectiva de un sistema, tendríamos una respuesta. Pero si lo vemos desde la perspectiva de la imputación objetiva, en primer lugar tendremos que decir que hay consentimiento de las partes, que hay un incumplimiento al deber objetivo de cuidado, de prever lo previsible, como era que el aceite se derramara. Pues es cierto, o sea, ahí hay un incumplimiento y podría haber unas lesiones culposas. Pero cuando viene la situación de la mujer, ¿es una situación de ausencia de conducta o es una causa de atipicidad? ¿O le es objetivamente imputable a título de lesiones el hecho de haberle dañado el pene y casi tenerlo al borde de una cuestión? Aquí ya me están planteando cuestiones. Leslie García Guerrero: doctor, ¿por qué sería una omisión de deber de cuidado si su intención al dispararle y perseguirlo todo el tiempo era matarlo?
Yo no hablé de omisión de deber, sino incumplimiento al deber objetivo de cuidado. ¿Y por qué lo planteo de esta manera, Leslie? Mira, cuando él quiso matar, ¿lo mató? No. Cuando dispara y falla el golpe y rebota la bala en una roca y en esa roca va y se le incrusta en la cabeza a la persona y muere, el planteamiento técnico que ha habido aquí es, ¿cómo me lo demuestras en un proceso que le es objetivamente imputable ese resultado a la persona? Si cuando tú disparas no le das, rebota la bala y circunstancialmente se le incrusta en la cabeza, entonces es cuando la persona fallece. Donde él no cumple con su deber objetivo de cuidado es cuando dispara realmente y no prevé lo previsible, aunque él quería matar, pero no le da, y entonces eso hace que la persona pues tenga este resultado. Yo creo que es un tema en el cual a mí me han dicho que debe de sancionarse como delito de homicidio doloso, y también me han revestido la forma de un dolo eventual. O sea, pero yo para poder darle la connotación de dolo eventual, tendríamos que decir que se prevé como posible el resultado y abrigo la esperanza que se dé, pero el problema es que aquí él no le disparó a la roca calculándole y queriéndole pegar a la roca para que se le incruste en la cabeza. No, aquí el sujeto le tira a él, pero falla el golpe. Por eso yo considero que no se puede dar la cuestión del dolo eventual. Pues sería esa finura en este trámite. Bueno, qué padre que está uniendo muchísima gente. Gracias por escucharnos. Y la verdad, pues la idea de esto es que queremos esa discusión y vamos a tratar de tener el próximo miércoles, que nos toca la segunda sesión, tener nosotros un chat para poder estar comunicándonos y hacer más activa la cuestión. Inclusive aquí por Zoom hay ya algunas personas, hay 50 personas, entonces pues, podemos por Zoom empezarle aquí. Ahí tenemos audio, alguien si quiere participar. Están grandes amigos, maestros aquí con nosotros para ya empezar a calentar la tardecita. ¿Quién más? Manuel Jesús Santos ya iba. Dice, ahí va ya implícito, implícito la intención de cualquier manera era de matar. En el caso del secuestro la intención no era matar al menor si es secuestrado, dolo eventual. Miren, ya se están dando, pero les voy a decir cuál es mi postura y por qué pienso que se va a dar en estos casos. Cuando me dicen, sí tiene la intención de matar y por eso planteé hace rato lo del dolus generalis. El dolus generalis, en síntesis, quiere decir que los causalistas lo manejaban porque ya no importa si hubo desviación de cursos causales, al final se obtuvo el resultado. Y lo pongo con otro ejemplo. Si el sujeto lo quieren matar y le disparan 4 veces, queda en el piso gravemente lesionado. Llega la ambulancia, lo sube, no está muerto, lo sube a la ambulancia va en sentido contrario, choca, el sujeto sale disparado de la ambulancia y cae en el piso. Tampoco está muerto, sino que se agrava más su condición. Después pasa un vehículo y lo atropella. Ahí pues queda más grave todavía el sujeto, lo levantan, lo llevan al hospital y cuando están haciendo las cirugías, el médico incumple el deber objetivo de cuidado y fallece la persona por negligencia médica. Fíjense cuántas desviaciones de cursos causales, y con eso contesto la problemática del dolus generalis y la desviación de cursos causales. Porque si bien es cierto, hay una voluntad de matar del primer sujeto, el dolus generalis puede llegar hasta el resultado final. No, porque en la desviación de cursos causales se va terminando y la voluntad del sujeto se va a terminar con el resultado que obtuvo respecto de su primer curso causal. Por lo tanto, solamente le es objetivamente imputable a título de tentativa a una persona, a los demás de lesiones, y al último se le va a sancionar por la cuestión de un homicidio a título culposo. Aquí es donde es interesante, y yo esto creo que va a prender la mecha, porque estoy viendo aquí a grandes amigos que manejan la dogmática y que pues estos casos prácticos son los que yo quiero que los planteemos para poderle dar pues un énfasis y que sobre todo ver cómo ha evolucionado la dogmática en México, y qué padre que haya tantos jóvenes que hace poco estuve participando con Rubén Quintino y mi amigo Manuel Moreno, que creó un foro sobre dogmática jurídico-penal mexicana, y creo que ahí se plantearon cosas muy interesantes y se va viendo la gran evolución que hay. Y estoy viendo aquí con las preguntas que hacen, pues la inquietud sobre esto. ¿Cuál era la intención en el disparo? Era matar, pero no mata. Cuando dispara no mata y pega la bala en la piedra
como la víctima sigue corriendo, por la trayectoria de la bala pega en la roca y se le incrusta en la cabeza. En esa desviación de curso causal, la problemática es cómo lo podemos determinar, que si bien es cierto él quería matar, pero cuando le dispara no mata, cuando rebota la bala mata, pues ya ahí tenemos ya esa gran problemática que estamos viendo. Luego, yo quiero plantear un caso que tiene que ver mucho con la tipicidad y con todo esto que estamos viendo, que es el de un secuestro, en el cual una pareja de empresarios se ponen de acuerdo y dicen, mira, si en algún momento me llegan a secuestrar, yo voy a convencer a los secuestradores de que yo tengo que ir a la casa para poder sacar en la casa el dinero, entregárselos y de esta manera pues pagar mi rescate. Pasa el tiempo y efectivamente se sucede el hecho y esta persona convence a los secuestradores y habla a su casa, le da la clave a la esposa y la clave se le pide a las autoridades que la apoyen y se arma un mega operativo en una mansión en el Estado de México. Cuando llegan a la mansión, pues estamos hablando de más de 1000 metros de jardín de entrada, luego viene la gran residencia al fondo, pero había mucho follaje, mucha hierba. Entonces la orden del director de la policía es, nadie se debe de mover al momento en que van a poner 2 policías entre el follaje y ellos no van a actuar hasta que yo dé la orden. Cuando ya esté adentro de la casa, yo con este operativo que tengo, lo someteremos y lo detenemos. El problema es que cuando va amagando al secuestrado, va con un suéter y lo lleva amagado por la espalda, uno de los policías incumple la orden y trata de hacerse el héroe. Por el lado derecho, en la posición de entrar hacia la casa, se empieza a meter pecho tierra con la pistola en la mano para tratar de sorprender al delincuente. Pero ¿qué sucede? Pues como es un policía del Estado de México, el cual pues no tiene una condición física adecuada, está medio obeso, y se empieza a mover entre el follaje, entonces lo ve el secuestrador y le dispara 1, 2, 3 tiros en el abdomen al policía. El policía repele la agresión y le manda 2 disparos, uno va a la cabeza y otro al tórax del secuestrador. Esto en los peritajes así se determinó. ¿Qué hace el secuestrador? Toma al secuestrado, lo pone de escudo y le entran las 2 balas a esta persona. Y fallece instantáneamente el secuestrado. ¿A quién le es objetivamente imputable el resultado? Yo lo veo desde la siguiente perspectiva, si les parece. Primero, hay un curso causal en el cual el policía efectivamente a él lo consignan por homicidio culposo. Me pregunta el juez sobre mi postura y yo le digo, a ver, un momento, antes de sancionar al policía tenemos que ver que hubo diversos cursos causales. Y entonces el primer planteamiento que hay es, ¿incumple un deber objetivo del policía? Sí, porque le dieron la orden de no actuar y él actúa de mutuo propio. Ese es el primer punto. El segundo punto que es relevante es que él asume a cuenta y riesgo e incrementa el riesgo sobre su bien jurídico tutelado. Tan es así que le dan 3 disparos en el abdomen. Cuando él, en otro momento de curso causal, repele la agresión para salvar su vida, él dispara y no falla el golpe, porque no hay error en el golpe, no hay error en la persona, sino que él le dispara al secuestrador. Y entonces esos 2 disparos van directo al secuestrador y el secuestrador, ¿qué hace? Pone como escudo al secuestrado. Al momento en que lo pone como escudo al secuestrado, entonces es cuando fallece la persona. Desde mi punto de vista, a quien le es objetivamente imputable ese resultado, pues es al secuestrador a título de dolo eventual, porque él se representa como posible que muera la persona y acepta el resultado, tan es así que lo pone como escudo. Entonces al policía yo no le podría imputar el delito de homicidio culposo, sino le imputo el tipo penal de homicidio doloso por dolo eventual al secuestrador. Como verán, hoy en día la dogmática no puede ser explicada desde un cafecito y un cigarro dentro de una oficina, sino que hoy en día tiene que morderse el polvo de los libros y el polvo de los expedientes para poder tener una situación
que nos dé una perspectiva completa. Los casos que yo he planteado y que ya muchos conocen, ya han de decir ya están muy vistos, pero son casos que eran de laboratorio, y los casos que hemos presentado son casos de expedientes que hemos tenido en las manos y que eso nos dan. Y quiero proponer este siguiente caso para que hablemos de autoría y participación en la tipicidad, con tipicidad y desde la perspectiva del funcionalismo. Fíjense, este otro caso que voy a plantear tiene que ver con lo siguiente. El yerno quiere matar a la suegra. El esposo quiere matar a su esposa, que es la suegra de este joven. No hay acuerdo previo entre el papá y el yerno. Entonces, al no haber el acuerdo previo entre ambos, entonces tenemos una problemática. Porque ambos van y consiguen 3 gramos de veneno cada uno. Ellos consideran desde su perspectiva que con 3 gramos de veneno es suficiente para matar a la víctima. Llega primero el yerno y le da 3 gramos de veneno a la suegra. El esposo llega posteriormente a escaso minuto y le dice tómate un té y le da 3 gramos de ese veneno. Cuando fallece la señora, se demuestra que la suma de los 2 venenos producen el resultado muerte. Que uno solo por separado, es decir, los 3 gramos del yerno y los 3 gramos de él, no iban a matar a la persona. Entonces la pregunta para todos ustedes, si no hay acuerdo previo, concomitante o tácito en el codominio funcional del hecho, entonces si no hay ¿habrá coautoría? Mi primer punto es que no hay coautoría. El segundo punto es, ¿le es objetivamente imputable el resultado muerte a uno de los dos? Tampoco. Yo considero, y esto ya lo someto para la gran discusión, si en este caso no estaríamos en presencia de 2 tentativas de homicidio porque el medio no era idóneo para poder matar a la gente. Es decir, el veneno sí es idóneo, pero la cantidad era insuficiente. Por lo tanto, estaríamos en presencia de 2 tentativas de homicidio y no de un homicidio. Aquí ya hay preguntas. Manuel Moreno, amigo, un fuerte abrazo. La mejor forma de aprender la teoría del delito mediante análisis de casos. Bueno, trato de poner, sobre todo lo que he visto, que desde el causalismo, finalismo y funcionalismo, lo que han visto los grandes juristas es que cuando se presentan casos prácticos de la vida y los tratas de llevar a la dogmática y no los solucionas, entonces tiene que haber una propuesta dogmática diferente. Fíjate, por ejemplo, estando en España, hubo un caso que me llamó muchísimo la atención y que lo someto ahorita que me vino a la memoria. Es un sujeto que tiene mucho dinero, está casado con su esposa y tiene un niño. Pero decide separarse de ella, irse a vivir con otra mujer y vivir con ella ya en un amaciato. Pero, ¿qué sucede? Él va en un Ferrari, pierde el control del vehículo y sufre un tremendo accidente. Él queda cuadrapléjico. Vive con la amante en un estado, ya no amante, sino con la amante, en estado cuadrapléjico. Esta mujer, la amante, decide sustraerle esperma para poderse fecundar ella y de esta manera tener un hijo. Aquí el problema nace porque la esposa dice, ¿cómo vas a hacer esto? Porque va a afectar hacia toda la cuestión, si esta persona fallece, hacia la cuestión de la herencia, por la cuestión de que ella sí está unida en matrimonio y tiene un hijo. Y si en la segunda postura ya es un problema de derecho familiar, pero yo no me voy a meter en eso, me voy a meter en la cuestión sobre la cuestión de si el derecho penal puede prever este tipo de conductas y cómo se van a abordar dentro de la cuestión práctica. Y aquí viene un punto central. ¿Puede en determinado momento ella hacer unilateralmente la cuestión de la fecundación? No. Lo que establece las normas es que para que puedan fecundar tiene que haber un acuerdo de voluntades. Y aquí el caso se da
en que ella no puede hacerlo unilateral para sustraer el esperma a su esposo, que no puede, derivado de la cuestión de física que se encuentra impedido para poder decir, porque ya era estado cuadraplégico, pero estaba en estado vegetativo, dar su postura dar su consentimiento para poder hacer esto. Por lo tanto, no podría hacer este tipo de conductas. Ya tenemos un problema. Y sucedió con la bella Sofía Vergara, que ella estaba en unión libre con una persona, se iban a casar, pero de repente llega este muchacho guapetón que sale ahí en una película que se llama Magic, y que la conquistan, y entonces deja al prometido y se va con el nuevo y se casa. Pero el problema es que ella habían fecundado óvulos para que en determinado momento o a futuro alquilar un vientre y tener un hijo. Entonces el novio que queda pues decepcionado de no haberse casado con esta mujer, cualquiera se hubiera quedado decepcionado de no casarse con ella, y entonces ahí el planteamiento es lo siguiente: él quería sacar el óvulo y el esperma que tenían fecundados para poderlos poner en una persona, como le llaman, subrogada, en una cuestión de hoy en día que alquilan vientres subrogados para poder tener esos bebés y tener un hijo. Resulta que no fue posible porque también la legislación en Estados Unidos dice que tiene que haber acuerdo de voluntades, y aquí no hubo ese acuerdo de voluntades y por lo tanto no se da. Y ahí ya estamos viendo de hipótesis de cómo el derecho penal va quedando a la saga de todo este planteamiento dogmático que hoy se tiene en la práctica. Vamos cerrando porque nos vamos a tener que cortar en unos 14-15 minutos, pero voy a tratar de abarcar más. Voy a seguirme un poquito más. Si ustedes me lo autorizan, vamos a darle porque aquí estoy viendo. Jorge Armando Parra Dager dice: un abrazo, estimado maestro, le escucho y recuerdo con mucho cariño. Un saludo, Jorge. Luego Saúl Cortés Romero: amigo, querido maestro, ya estoy de acuerdo con la doble tentativa. El problema es que el resultado de la decisión desvirtuó esta hipótesis. Sí, el problema es que hay un resultado muerte. Y todos me dirán, bueno, pues está muerta la gente. Sí, pero el problema es que como hubo suma de dos conductas, que no hubo acuerdo previo, y como el derecho penal es de exacta aplicación, y al no haber acuerdo previo, concomitante o tácito, pues no se le puede dar. Y esto podría llevarse hacia la situación de casos como por ejemplo de cuando el señor quiere matar a la víctima, que es B, y a través de la joven que presta sus servicios en la casa dice: llévale un tecito a la señora. Le lleva el tecito a la señora y en el camino pueden pasar varias cosas, que ella huela que efectivamente es veneno y dice: pues de una vez que la maten. Ahí la joven que trabaja o presta sus servicios se entera que le están dando veneno, y ¿saben qué hace? Se lo da porque le cae mal a la señora. Entonces, primera postura. La segunda es que ella desconozca que le está dando y es la que está ejecutando materialmente el hecho. Y entonces hay una autoría, puede haber una autoría mediata o puede presentarse una coautoría en el sentido, o una inducción y un autor material. Fíjense toda la problemática que encierra este tipo de ejemplos, y es la forma en que yo creo que si no tenemos una dogmática que nos pueda solucionar estos casos, entonces no está funcionando. Por eso la teoría de la imputación objetiva, yo creo que para estos casos es la solución, y estoy seguro que muchos de mis amigos académicos van a decir: no, el causalismo sigue funcionando. Alejandro González: doctor, también existe confusión en tema de la imputación objetiva y la conducta de la víctima, entre la autopuesta en peligro y que es la víctima la que sufre el daño en su bien jurídico como su misma conducta, y la heteropuesta en peligro cuando el tercero produce la muerte, la lesión al bien jurídico, aun cuando esta misma asume su riesgo determinado. Sí, mira, ese es uno de los problemas en la cuestión, y lo atacas muy bien, y se ve que estás muy informado sobre la cuestión del funcionalismo. Acuérdate que nosotros, al menos desde la perspectiva dogmática que yo tengo, cuando hablamos de los criterios de imputación objetiva, yo asumo tres, sin dejar de ver que, por ejemplo, Jacobs habla de todo un sistema de imputación objetiva. Él ya no concibe la teoría del delito, sino que habla de imputación objetiva, y dentro de la imputación objetiva habla de los niveles de la acción y la punibilidad, y le va dando connotación a cada uno.
La segunda postura es la de Bustos Ramírez, que él le da, la imputación objetiva debe estar dentro de la antijuiciedad material y le da contenido a la antijuiciedad material. Y la postura que asumo yo, que la utilizo como nexo causal. Y entonces la reduces a nexo causal, y cuando tú hablas de los elementos que integran la imputación objetiva, para mí son 3. Incremento del riesgo, 2, fin de protección de la norma, y 3, lo que es el fin de protección de las normas y la autopuesta en peligro. Perdón, y el principio de confianza. Sería principio de confianza, fin de protección de la norma. Y en el fin de protección de la norma encuadra tu postura, que es la que me acabas de mencionar, cuando el sujeto pasivo, en este caso de la imputación a la víctima. Fíjate que mi trabajo de habilitación del DEA en el año 2002 fue precisamente el de imputación a la víctima, que ya empezó a traducirse a lo que se denomina hoy la victimodogmática, que en esos momentos pues estaba creciendo y en la que yo soy partidario. Y entonces, a ver, nada más para contestarte y ampliarte tu postura, que me gustó cuando tú haces el planteamiento con las dos hipótesis. Desde mi perspectiva, al menos esa es mi postura, si el sujeto sale del fin de protección de la norma, primero tiene que tener una capacidad. Segundo, que el sujeto sale del fin de protección de la norma y se pone en una autopuesta en peligro. Yo hago una fiesta, invito a mis amigos como siempre, y un sujeto empieza a beber una botella, 2 botellas, y me dice, no quiero dar nombres porque aquí hay muchos que lo podrían hacer, que están aquí atrás de la pantalla, pero y me dice, Carlos, dame otra botella de coñac. Y yo pues le digo, amigo, pues ahí está, tómatela. Y le da una congestión alcohólica. ¿Me es objetivamente imputable a mí ese resultado? ¿O hay un incremento del riesgo sobre su propio bien jurídico tutelado de mi querido amigo que está ahí retorciéndose y muriéndose? Pues bueno, es ahí donde empieza lo que yo denomino es una autopuesta en peligro que incrementa el riesgo sobre su bien jurídico tutelado, sale del fin de protección de la norma y no le es objetivamente imputable. Humberto, querido amigo, estoy leyendo tu libro sobre la autoría intelectual, un trabajo muy bien, dice, Wolfgang Fritsch, en paz descanse, creo que él falleció con lo del tsunami. Lo fascinante, lo acertado y lo problemático de la teoría de imputación objetiva, artículo publicado, Sansinetti, sí, lo de Sansinetti, bueno, estuvo aquí en México en un foro, en el homenaje, en el libro que hicimos del pensamiento filosófico jurídico de Gunther Jacobs. Tuve la oportunidad de participar con Sansinetti, un hombre brillante y que se formó al lado de él, y voy a dar un caso que él pone sobre la cuestión de la imputación objetiva y que tiene que ver con lo que estamos planteando ahorita. Dice que está el papá y le tapa los ojos a sus 2 hijos, al de 12 y al de 10 años, y dice, les voy a dar una sorpresa. Cuando les tapa los ojos, para lo del autor detrás del autor y todo esto. Entonces le tapa los ojos, sale y ve un flamante carro convertible rojo, espectacular, y el más chiquito toma una piedra, la avienta al carro flamante, la piedra va con la expresión de sorpresa del papá, con la sorpresa del hijo, va a la piedra y le pega en un lugar que no le causa ningún daño al vehículo. El papá molesto se va sobre su hijo más chiquito y cuando lo va a empezar a golpear para reprenderlo por el coraje de que le aventó la piedra, el otro hijo, el de 12 años, dice, a ver papá, tranquilo, no le pasó nada a tu carro. No, pero lo pudo haber dañado. Y aquí viene el problema de disvalor de la acción, disvalor del resultado, que lo trabaja en su magnífica obra Sansinetti, que precisamente se llama así, en donde, ¿cómo vas a sancionar estas conductas? Si te vas al disvalor de la acción, vas a golpear al menor y lo vas a dejar como billetero. Y si no, entonces como no hubo resultado, pues entonces no vas a sancionarlo porque no hubo disvalor del resultado respecto a esta persona. Me hiciste recordar, querido Humberto, a nuestros amigos de allá y sobre todo a Sansinetti, un gran jurista y un excelente amigo. ¿Qué más tenemos por ahí? Un comentario arriba. Aquí hay otro comentario. Dice Enoch González. Señor maestro, recibo un saludo desde Tampico. Saludo a Tampico, querido amigo. Que vengan. Pues iremos a impartir y a comer las jaivas esas ricas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama el restaurante, que dice, cuando tú llegas a comer, dice un letrero ahí, aquí se está mejor que enfrente, porque enfrente hay un panteón. Y fueron a ponerle al panteón, dice, aquí están los que estaban enfrente. Entonces no se me olvida, creo que al jardín, algo así se llama. Un bellísimo lugar para comer jaivas. Un fuerte abrazo a todos mis amigos por ahí. Bueno, pues se está uniendo muchos amigos, mucha gente. Y bueno, vamos a ir cerrando esto.
Bueno, el día de hoy lo que yo quería explicarles es que no se puede concebir la teoría del delito si no le damos solución a los casos prácticos. Yo creo que el gran problema hoy en día es que se crean leyes, tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, que desde mi punto de vista lo hicieron mucha gente que nunca se ha parado en un juzgado. Y que, pues eso es necesario, que la gente sepa cómo se lleva una audiencia, la personalidad de un juez, cómo varía de un juez a otro juez, y tenían que haber puesto criterios más, porque yo hoy lo que encuentro es que, y aquí debe haber jueces atrás de la pantalla, es que cuando se ponen la toga y salen a la audiencia, desde el momento que dicen, párense, va a entrar el juez, caramba, mis respetos, pues viene un semidios, y luego cómo se pone ahí a decir, usted no me diga, y pues no puedes argumentarle nada, no puedes decirle nada, porque entonces te puede sacar si no estás de acuerdo con sus ideas. O sea, no puede haber una discusión jurídica, sino que todo es lo que él diga. En fin, eso se trae como consecuencia que ahora que nos tocó participar en el Código Nacional Sustantivo, lo primero que yo dije es, a ver, momento, el Código Penal anterior, el federal, sirvió durante muchos años, y si nosotros le hacemos adaptaciones modernas, sin meterte en dogmática, no hacer un manual de dogmática, y yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, si una cuestión que nos pueda servir a todos, pues es como debe de ser hoy en día una legislación, que la pueda entender cualquier ser humano. Y entonces, cuando vemos que han estudiado muchos libros y ponen, es que la calidad de garante, y debemos de serlo desde, porque quien protesta ante una constitución ya tiene calidad de garante. A ver, un momento, se pueden hacer cuestiones mucho más prácticas. Ya tendremos oportunidad, ahora que se presente el trabajo, de hacérselos llegar a todos ustedes, y pues de luego sumaremos a sus críticas, a sus comentarios. Creo que es muy, muy importante esto. Vamos a ir cerrando. Aquí hay otra pregunta. A nivel constitucional. A nivel constitucional, ¿cuál es la teoría que predomina? A ver, la Constitución simplemente nos marca los lineamientos. La dogmática la va a utilizar cada persona y la vas a aplicar conforme lo tengas. No hay, y esto fue una gran discusión en el año de 1993, cuando se cambió de cuerpo el delito a elementos del tipo. Todo el mundo decíamos, es que a nivel constitucional ya hay el finalismo o hay funcionalismo. Olvídate, eso ahorita no voy a entrar en esa problemática. ¿Por qué? Porque las características, yo fui el primero en decir que el cambio de sistema era de un causalismo normativista hacia un funcionalismo. Yo fui el primero en un foro en 1994 ante los redactores, y digo los nombres, doctor Moisés Moreno, Estuardo Bermúdez, Ricardo Franco Guzmán, todos ellos trabajaron esa reforma constitucional que realmente no funcionó, porque al año o 2 años se quitó elementos del tipo y se regresó a cuerpo del delito. Pero ¿por qué yo sostenía que se había imbuido? Yo hice mi tesis doctoral en ese año y hablé sobre el causalismo en el la culpabilidad en el funcionalismo, y traía toda esa estructura del funcionalismo desde el 86. Cuando yo empiezo a decirles, a ver, lo primero que hicieron fue a la parte de, por ejemplo, en la parte de la legítima defensa, dice obrar dolosamente el sujeto, para quitarle que pudiera haber legítima defensa culposa. Y entonces, ¿qué hicieron? Números clausus en la legislación, y a contrario sensu, lo que no fuera número clausus sería delitos de oficio. Los delitos de número clausus, aquí están los culposos y acá están los dolosos. Y yo dije, bueno, ¿qué están haciendo? Bueno, pues lo que yo interpreté y lo dije en un foro y me causó discusiones y hasta la pérdida del habla de muchas de las grandes figuras que estaban ahí, fue decirles, a ver, lo que ustedes trataron de hacer fue lo siguiente: justificar que hay tipos de comisión dolosa y tipos de comisión culposa, que no se pueden estudiar en un mismo hemisferio, el dolo y la culpa, como lo decía el causalismo normativista, porque, como dijo Radbruch, A y no A no pueden ser especies de un mismo género. Entonces, con esto derrumba totalmente el querer decir que el dolo y la culpa son especies de la culpabilidad. Gravísimo error del causalismo normativista, que sigue vigente y que lo siguen explicando mucha gente actualmente. No puedes estudiar el dolo y la culpa porque tienen diversa naturaleza. Dolo tiene voluntad, la culpa no tiene voluntad. Entonces, ¿cómo pueden ser especie de un mismo género dos cosas que tienen diversa naturaleza? Radbruch lo dijo, A y no A no pueden ser especies de un mismo género. Y ahí resquebraja totalmente esa postura del...
Y entonces tenemos nosotros toda esta gran evolución, toda esta gran estructura que se ha dado en los cambios. Y entonces ya para ir sedimentando y no perderme en las ideas. Bueno, mucha gente, querido amigo Uribe Arturo, maestro, por tus observaciones puntuales, el Código Nacional de Prisiones Penales, muchas de ellas las recoge mi proyecto de tesis de maestría. Regresando al coronavirus, me tengo que aplicar. Un abrazote desde Querétaro. Amigo y querido amigo, fuerte abrazo. Aplícate, por favor. Un fuerte abrazo. ¿Cuáles libros recomienda para comprender y aplicar los casos prácticos? Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer primero es leer a la gran dogmática que hoy en día está desde Muñoz Conde, que es un elemento de teoría del delito muy básico, desde teoría del delito de nuestro amigo Andrés Ibarra, mi libro que es muy básico y que tenía que ser así porque yo lo he hecho muy rebuscado, y el consejo que me dieron los grandes maestros, dice, mira, como es el primer libro que se escribe en contra de toda la estructura dogmática que hay en México, pues yo te sugiero que sea una cosa muy básica, muy elemental. Y entonces lo hicimos como un ABC de la dogmática, el libro que tengo yo sobre derecho penal, de la teoría del delito. Y vas a encontrar grandes manuales. También hay que leer el de Yeshe, que tradujo nuestro amigo Miguel Olmedo. Es un trabajo monumental de dogmática. Tienes el de Roxin, tienes el libro de Jacobs, y entonces vas a ir haciendo un contraste de formación dogmática. Pero ¿saben qué me da muchísimo gusto? Que cuando nosotros iniciamos en los años 80 sobre el funcionalismo, nos tiraban de locos. Inclusive en la misma universidad, cuando yo era vicepresidente del Colegio de Derecho Penal que hoy presido, me criticaban porque era una postura radical que iba en contra de todos los grandes maestros del momento. Imagínense a mí sentado con Carrancá, Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Castellanos Tena, Ricardo Franco Guzmán, pues toda la playa de grandes juristas de la dogmática de oro, que yo le llamo así. Y que yo era el único que no estaba de acuerdo con su pensamiento. Y fíjense, hubo mucho cariño, y hasta su momento, bueno, quiero platicar una anécdota. Don Fernando Castellanos Tena, cuando se daban 2 horas de clase, me decía, vas a empezar mi clase, y daba yo 1 hora de funcionalismo. Luego él me decía, bueno, está ahí la primera hora de funcionalismo, y me decía, no le hagan caso, ahora sí vamos a aprender lo que es el causalismo. Y entonces él empezaba a dar su conferencia y se quedaba hablando, ahora sí van a aprender lo que es la dogmática. Eso era, pues fue una dicha. De hecho, mi cátedra que tengo actualmente, cuando fallece don Fernando Castellanos Tena, yo me quedo con su cátedra, renuncio a mis otras cátedras y me quedo con esa hora de 7 a 9 de la mañana, los martes y jueves, que ya tengo 34 años ahí dando esa cátedra, y pues recordar a los grandes maestros. No quiero decir que no tuvieran la razón. Yo no he visto a alguien que escriba como don Fernando Castellanos Tena, como don Raúl Carrancá, como Ricardo Franco Guzmán, unas gentes con una gran cultura jurídica, una gran formación, pero también entendamos el momento histórico en que ellos se formaron. El momento histórico en que ellos se forman, pues es la dogmática italiana. Luego, con Luis Jiménez de Azúa, con el éxodo de los grandes juristas a México, se forman todos estos. Reina Maura, que estuvo en México con el papá de Raúl Carrancá. Acá hay una, dice, doctor, gracias por su posibilidad de impartir esta. Cuando pase todo esto de la pandemia, me gustaría invitarlo a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pues me encantaría ir a Ciudad Juárez. Hace muchos años que no estoy. Yo he estado estuve participando. Yo creo que recorrí el país completo por ahí de los años 90 a los años 2000, porque nos tocó la universidad, la Facultad de Derecho, hizo convenio con todas las universidades y estuvimos en la Universidad Autónoma Juárez de Ciudad Juárez. Un lugar bellísimo, y además pasar de Fayuquero allá al otro lado. Acá otra, Antonio Avendaño. Doctor, ¿algún libro sobre la teoría del hecho? Saludos desde San Juan del Río. Mira, ya la teoría del hecho, ahí hay una problemática que te quiero comentar. Hoy en día se usa y se está estilando mucho hablar de hecho. Ya los grandes, don Celestino Porte Petit puso énfasis en sus obras sobre si era hecho, acción, conducta, yo soy partidario que hoy en día el primer elemento del delito es la tipicidad. Para mí el hecho no puede ser el primero, hecho, conducta o acción no puede ir al principio. El primer elemento desde mi punto de vista es la tipicidad. Dentro de la tipicidad, en el tipo objetivo yo hablo de acción.
Sigo poniéndolo por una cuestión metodológica, acción y omisión, pero quiero un tema de discusión dogmática para todos los que están escuchando. Yo sostengo que todos los delitos son de acción, que no hay delito de acción y de omisión, porque todos, en última instancia, la norma nos indica un actuar, y entonces los delitos, desde mi punto de vista, todos son de acción y no hay esa distinción. Pero bueno, eso nada más lo dejo como puntilla para que nos sigamos. ¿Qué dice aquí? No se necesita referir los elementos objetivos, normativos y subjetivos. Sí, mira, eso lo manejaba el causalismo normativista cuando también teníamos un sistema de cuerpo del delito. Cuando se hablaba del cuerpo del delito, entonces decían que había elementos, exactamente como tú lo describes, objetivos, normativos y subjetivos. Hoy, metodológica y sistemáticamente, yo manejo tipo objetivo y tipo subjetivo. En el tipo objetivo manejo toda la parte de los elementos que exige un tipo penal perceptibles por los sentidos, como es la acción, la omisión, nexo causal, resultado formal o material, elementos normativos, elementos, desde luego, medios comisivos, referencia temporal, espacial, sujeto activo, sujeto pasivo, y luego también el objeto material y circunstancias agravantes. Y en la parte subjetiva, yo voy a incluir dolo, culpa, pero dentro del dolo, los elementos subjetivos del injusto, con su magnífica obra de Ricardo Franco Guzmán, que fue su tesis doctoral, hasta donde yo recuerdo, fue el primero en escribir sobre los elementos subjetivos del injusto, que Fleischer en 1914 es cuando él descubre y le da un vuelco a toda la dogmática, porque antes nada más tenían conducta, antijuricidad y culpabilidad, que era lo que manejaba Framont Lis. Después, con Fleischer, cuando Hegler los traslada al ámbito penal, entonces hablan del Tatbestand, que se traduce, para mí, supuesto de hecho, pero que fue la gran discusión entre tipo y tipicidad, que desde luego tipicidad es la adecuación de una conducta concreta al tipo, y el tipo es la descripción que hace el legislador. Yo creo que es la manera en que podemos ser. Yo con esto te contestaría que yo no soy partidario hoy de hablar de objetivo, normativo y subjetivo. Eso sí lo puedes encuadrar si eres partidario del causalismo normativista. Bien, vamos a tomarnos unos 10 minutos más para hacer. Vamos a poner el caso de la muerta, que me lo están por aquí mandando en mensaje y no quiero dejarlo en el tintero. Este caso, siendo mi alumno Miguel Ángel Mancera, siendo mi alumno el maestro Abraham Ortiz, Alfonso Pérez Daza, esa generación de jóvenes que estaban en cargos públicos muy importantes, estamos hablando exactamente de 1996. Jacob Pérez, que era, no me acuerdo si él o su hermano, son dos hermanos, eran visitadores, era el visitador general de la Procuraduría de la República en ese entonces. Y entonces en clase me planteó un caso que vio en el ISSSTE, donde a una mujer la declaran muerta, una mujer físicamente muy guapa, que la trasladan a las planchas del CEMEFO y la tienen acostada en la plancha del CEMEFO a esta mujer que es declarada muerta, certificado de muerte, signos de rigidez cadavérica, temperatura inferior, etc. Todas las características, está muerta. Y el jovencito, el mocito que hace la limpieza en el CEMEFO, la toca y se empieza a excitar con el cadáver. Decide encerrarse, cierra por dentro el CEMEFO y decide copular con la persona, con el cadáver, por vía vaginal. Cuando empieza a tener el acto sexual por vía vaginal, la mujer empieza a recuperar su temperatura, su circulación, su latido cardíaco, más bien empiezan a aumentar porque los tenía al límite, a lo más bajo, que no era perceptible por los sentidos. Es decir, la revive con su acción. Y entonces mi planteamiento en una primera postura fue decir que no había delito, porque había una causa de atipicidad. Es decir, ¿él con quién quería copular? Pues con una muerta. ¿Pero estaba muerta? No. Entonces, el planteamiento era, si el sujeto quiere copular con un cadáver, está haciendo actos de necrofilia, que hoy ya son sancionados en una pequeña hipótesis dentro del feminicidio. Y si nosotros nos vamos a la segunda postura en la que yo soy partidario, él está en un error de tipo, en una falsa apreciación de la realidad, porque él no quiere copular con una viva, él quiere copular con una muerta. Y al momento de realizar los actos tendientes a la cópula, recupera esto.
Y fíjense, yo no había reflexionado sobre un punto que Romeo Casabona en un foro en la Universidad de Sevilla, España, cuando yo planteé este caso, me dijo, a ver, Carlos, si tienes razón, yo también me voy sobre un error de tipo invencible que lo va a excluir de responsabilidad. Pero no hemos reflexionado sobre algo, un punto también importante, la ponderación de bienes. En un lado sería la libertad sexual, o en última instancia lo que podría proteger en toda la cuestión de los derechos de un cadáver. Pero por el otro está la vida. Si este hombre no ha realizado esa acción, y en esa ponderación de bienes, tú tienes que suprimir uno de menor por uno de mayor. Y entonces la vida, ella vive gracias a la acción de este sujeto que produjo que no la enterraran viva o la incineraran viva. Entonces, tienes que valorarlo, si no también puede salir por esta situación de ponderación de bienes. Interesante el planteamiento porque pues, nos da una perspectiva diferente de toda esta problemática que se da. Bien, cerrando ya la plática, ¿a qué los quiero llevar y qué quiero reflexionar con ustedes? Que si hoy en día no podemos solucionar con los casos prácticos con una dogmática, esta dogmática no nos está funcionando. Yo soy dogmático y me he dedicado toda mi vida, o he tratado de estudiar toda mi vida esta parte de la dogmática, pero he encontrado que cuando uno crea una legislación debe ser desprovisto de dogmática. No debemos de hacer manuales, debemos de hacer cuestiones que cualquiera pueda solucionar. Si no, vean el problema que se enfrentan los jueces cuando tienen que interpretar una norma, y ya lo tuvimos en los elementos del tipo, porque cuando nos fuimos a ponerle todo un manual de dogmática a una legislación, no funcionó, tan no funcionó que tuvimos que olvidarnos de los elementos del tipo en máximo año y medio, 2 años, y regresar a cuerpo el delito. Y hoy en día estamos ya ha habido planteamientos fuertes en el sentido de decir, si no tenemos que dejar ya el Código Nacional de Procedimientos Penales y regresar al antiguo sistema. ¿Por qué? Porque lo que no ha entendido la gente, o lo que no trató, o que no se explicó en su momento, era que cuando se cambió de sistema al Código Nacional de Procedimientos, lo que se buscaba, si estamos basados en un principio de inocencia y bajo los postulados que hoy rigen el nuevo sistema, pues que no podía estar la gente detenida. Tienen el caso de Michael Jackson, 7 diversos de abuso sexual agravados, y sin embargo, nunca pisó la cárcel, debido a este sistema. Y cuando nosotros nos damos cuenta, y hoy todo el mundo lo repite, la puertita giratoria, a ver, no hay puertita giratoria, es un sistema que está diseñado para que la gente no entre a prisión. Si no están conformes, bueno, tienen 2 opciones. Si hicieron un catálogo de delitos graves y lo llevaron a nivel constitucional para que no hubiera una cuestión de que si la Constitución no lo prevé, pudieran salir libres, entonces no tiene que hacer nada desde mi punto de vista el catálogo de delitos graves en una Constitución, no tiene que hacer nada. Pero bueno, tuvieron que solventarlo porque el nuevo sistema lo que prevé es que la gente pueda obtener su libertad y la está obteniendo. Donde no consideraron es que hay delitos de dañosidad social que afectan severamente, como la extorsión, como el lavado de dinero y muchos más, y que no están como delitos graves. Y entonces la sociedad dice, este hombre roba, el narcomenudista va, lo agarran con muchísimo problema, porque además muchos son ineptos para poder hacer operativos y detener a la gente. Eso sí, salen y te dicen en estadística, hay 4.320 tienditas. Ah, caray, ¿quién las contó? ¿Y por qué no los han ido a detener si ya la tienen la estadística? Y sin embargo, después dicen, los detenemos, los llevamos y se quedan libres. Y viene encima todas las severas críticas que se dan sobre esto. Bueno, yo creo que con esto dejo ya calientita la tarde, nos sirve como distracción para todo lo que estamos viviendo. Quiero mandarles a todos mi cariño, un fuerte abrazo a todos los amigos, a desearles que nos escondamos, que si las autoridades no nos apoyan en muchas cosas, que nosotros de mutuo propio nos cuidemos a nuestra familia, a nuestros seres queridos y tengamos. Aquí hay muchísimas preguntas que, si me permiten, el miércoles cuando iniciemos le voy a dando entrada a todas esas preguntas y se las estoy mandando a ustedes, ¿les parece? Y vamos contestando poco a poco. Por hoy descansamos, cuídense mucho, por favor, gel antibacterial, voy a poner gel antibacterial, mucho gel antibacterial, aunque sea por este medio. Saludos a todos y nos estaremos viendo el día, pues hagan el remedio que estaba leyendo hoy en la mañana, limón con un poco de bicarbonato mañana y noche. Yo creo que no quita, son soluciones que le está dando en Israel, en otros países, en Perú también lo están haciendo, pues hagámoslo nosotros. Les mando un fuerte abrazo a todos.